Las noticias en contexto con Adela Coriad. En días recientes, el gobierno anunció el plan de preservación ambiental y gestión segura de la mina de Donoso, una actividad que está paralizada pues, debido a la inconstitucionalidad del contrato firmado en el gobierno pasado entre la empresa y el gobierno y también por una ley de moratoria. Bienvenidos. Hoy les voy a explicar en qué consiste este plan y qué significa para la mina, por qué es importante y por qué se hace ahora. Para ello vamos a tener a una persona muy experta en el tema, es el presidente de la Cámara Minera, el licenciado, no, ¿es ingeniero? Ingeniero, licenciado y de todo, Roderick Gutiérrez. Gracias, ingeniero. Bienvenido a su casa. Gracias por estar aquí. Gracias, Adelita, por la invitación y bueno, gracias. Aquí estamos para responder cualquier tipo de pregunta o inquietudes que se tengan. Sabe que mucha gente se pregunta en qué consiste un plan de esta naturaleza, porque suena con palabras muy extensas, tan amplias, que después el que no conoce del tema no sabe cómo se aterriza esto. ¿En qué consiste ese plan? Claro, mira, la palabra por ser un plan para el sector minero suena como muy complejo, pero en realidad lo que representa la aprobación del plan de preservación y gestión segura es, más que todo, es la estabilización químico-físico de las áreas, tanto dentro como fuera del proyecto Cobre Panamá, y garantizar lo que es el mantenimiento y la preservación de las áreas que están ya intervenidas y por supuesto las áreas que no están intervenidas también, como también involucra el tema de las comunidades. ¿Esto qué quiere decir con otras palabras? Que es los protocolos a seguir para mantener segura el área, igual como lo dice el nombre. Pero para esto se necesita, por supuesto, varios protocolos, se necesita personal especializado para el mismo y la tecnología, por supuesto, para poder llevarlo a cabo. Este es un plan que presentó la empresa en enero de 2024. Correcto. ¿Por qué hasta ahora esto empieza? Yo entiendo que hubo muchos asuntos involucrados en el interín, que el gobierno o las administraciones pasaron a la mina, revisaron, etcétera. Pero ahora se anuncia este plan. ¿Es tardío la ejecución o cómo lo miran ustedes? Bueno, en realidad sí lo encontramos un poco tardío, pero lo importante es que se aprobó. Esto, por supuesto, como tú lo acabas de mencionar, se entregó en enero 16 del 2024. Estamos hablando de más de un año, casi un año y medio. El tema fue de que, por supuesto, sabemos que entramos en un año político, hubo un cambio de gobierno, pero sin embargo el gobierno anterior sí hizo varias gestiones que pudieron haberle dado la información suficiente para poder tomar la decisión antes que cambiara el gobierno. Entre ellas están de que en abril del 2024 un grupo interdisciplinario, intergubernamental, fue a visitar el proyecto Cobre Panamá. Entre ellos estaban 10 instituciones, incluyendo Senacit, que fueron y revisaron el área, tuvieron más de 5 días ahí en el área de las instituciones, los profesionales estos que la visitaron, hicieron sus preguntas, tomaron sus muestras, hicieron sus análisis y de eso sale un documento que fue público o es público, en donde ellos determinaban cuáles eran las sugerencias que ellos daban. Ese documento salió aproximadamente un mes después de que ellos hicieron la inspección. Entre eso decían que debían sacar el concentrado de cobre del área donde se encontraba, producto de lo que nosotros veníamos diciendo desde el principio. O sea, el concentrado de cobre no se podía almacenar por tiempo indefinido en un área que no está diseñada para mantenerlo de forma indefinida. Por varias razones, porque produce gases, porque también el tema de ignición, no hay nada documentado con respecto a que haya producido incendios, pero sin embargo el simple hecho de aumentar la temperatura sin el cuidado o el mantenimiento adecuado podría provocar algún tipo de chispa que podría entonces provocar este incendio que gracias a Dios no se ha dado. Y eso no se ha dado gracias también al profesionalismo de ingenieros e ingenieras panameños que han estado constantemente 24 horas monitoreando el tema y haciendo
ajustes necesarios para que esto no ocurriera. Eso fue en abril. En mayo aproximadamente sale el documento, cambia gobierno, lo entendemos. El gobierno viene y lo que hace es que le pide más información a la empresa entrega la información. Posteriormente, entonces, el 29 de mayo de este año, de marzo, el 27 de agosto, disculpe, fue que se le remite el documento al Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente lo revisa, hace sus comentarios y vuelve entonces a solicitarle más información a la empresa. Se mandó a hacer una auditoría, que eso ya también estaba contemplado dentro de los compromisos que se tenían que hacer, una auditoría para lo que era el tema del concentrado de cobre, para determinar de quién era, claro, cuánto era el costo y las condiciones en las cuales se encontraba. ¿Qué determinó esa auditoría? Esa auditoría determinó a quién le pertenecía, ¿A quién? cuánto había. Eran 130.000 vámonos un poquito atrás para poder responderte esa pregunta. El contrato estuvo vigente desde para no equivocarme, el contrato estuvo vigente 1 mes y 12 días. Sí. Estuvo desde el 20 de octubre hasta el 2 de diciembre, que fue publicado en Gaceta Oficial. Ok, sí, o sea, un mes, el fallo de la Corte y después días, la publicación. Exactamente. Ajá. Entonces, durante todo ese tiempo que el contrato estuvo vigente, la empresa seguía operando porque teníamos que esperar la respuesta de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, al decretar el contrato 406 como inconstitucional, entonces vamos a lo que es el artículo 2573 del Código Judicial, que establece que los fallos de la Corte Suprema de Justicia son inapelables, son definitivos, inapelables y no son retroactivos. Exacto. Eso que significa que mientras se mantuvo el contrato vigente, todo lo que se extrajo ahí, y entonces ahora nos vamos al Código de Recursos Minerales, en su artículo 4, establece que le pertenece al concesionario. Eso ya lo sabíamos de antes, pero bueno, era bueno que un tercero lo dijera. Sí, porque había una disputa, entonces eso le pertenece a la empresa. Un porcentaje le pertenece a la empresa, que fue el que se extrajo en ese momento, otro porcentaje le pertenece al Estado, porque hay que entender que las máquinas no se apagan de la noche a la mañana, o sea, eso lleva un proceso. Hubo un tiempo no prolongado en donde las máquinas siguieron andando, entonces, y pero eso que quedó le pertenece al Estado. Quiero hacer la pausa, Roderick, regresamos enseguida para hablar un poquito más de este tema, cuáles son los costos, cómo se va a financiar, qué es lo que va a pasar, cuánto tiempo va a tomar esto y qué sigue con esta situación de la actividad minera en el país. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Bueno, estábamos hablando acerca de las 130.000 toneladas de concentrado de cobre que hay en la mina y que se dividían. De esta auditoría, ¿qué porcentaje o qué cantidad de toneladas se estableció que son del Estado y cuántas son de la empresa? Bueno, según el último documento, que es el que se estableció en del cual estamos hablando hoy en día, 121.000 toneladas pertenecen a lo que es el Estado. Entonces hay que ¿El Estado o la empresa? A la empresa, pertenecen a la empresa. Pero hay que determinar algo también. Mucho del material que estaba ahí se deterioró, porque esto es, para explicárselo a que todo el mundo entienda, es como cuando uno deja por mucho tiempo el cemento sin utilizar, se va endureciendo. Pero para poder entonces recuperar el cemento hay que triturarlo nuevamente. Pero sí se recupera. Gran parte de eso se recupera, alguna otra parte no se puede recuperar, porque otra cosa muy importante, para poder recuperar el 100% hay que regresarlo nuevamente al proceso y eso no sucede por un tema de costo, hay que hacerlo in situ. Entonces, al hacerlo in situ, hay un porcentaje que se va a perder producto, y eso se venía avisando desde hace tiempo, de que entre más pasara el tiempo, más material se iba a ir perdiendo. Eso lo hacían los expertos, incluso sale entre algunos especialistas que fueron y algunos funcionarios públicos que también lo dijeron. Ahora, Roderick, ¿cómo se va a financiar ese plan? Bueno, según el anuncio de la empresa, con la venta del concentrado de cobre, se va a financiar entonces el plan de preservación y gestión segura. ¿Cuánto cuesta al año ese plan? Al mes, ¿no? Mira, al mes. ¿Cuánto cuesta al mes?
al mes estamos hablando de casi 20 millones de dólares al mes. Al mes, 20 mes. millones de dólares. Sí. Bueno, vamos a hacer el ejercicio entonces. La tonelada de cobre, Sí. está en $9,602 Cobre. ahora. Exacto. El concentrado de cobre, ¿qué depreciación? O sea, ¿qué número se puede poner al concentrado de cobre? Si se podría hablar en temas de finanzas. Hay que establecer también que cuando hablamos de concentrado de cobre, como aquí nosotros no hacemos la fundición o no lo llevamos a lo que es la etapa final, Sí. nosotros lo que estamos exportando es concentrado. El concentrado de cobre, o sea, se le pone este nombre, pero realmente es una mezcla entre cobre, que es lo que realmente es rentable en la operación, más algo de plata, oro y algunos otros minerales. Que también valen muchísimo en que este también, momento. que también valen, también se les saca su porcentaje y también se pagan Bueno, sus regalías de ok. acuerdo a esto. Y el resto, para lo que es el tema minero, es, para que todos lo entiendan, basura. Y esa basura es la que queda entonces fuera, que en algunos Ok. casos, como Corea del Norte y otros, están ya utilizando ese residuo O que sea queda que- en otra... Todo es rentable de lo que hay ahí. Mira, Porque hoy- si Corea lo está comprando, se lo voy a vender la basura a Corea. Si voy a sacar del concentrado cobre, oro y plata, hay algo, o sea, Pero solamente un profit de todo. Solamente los países que tienen la tecnología adecuada, porque en otros Ok, lados se lo desecha. mandan a hacer en Canadá. Sí, se desecha. En otros países se desecha. Ok, ese nada más porcentaje. es para hacer números. Sí. Si vale 20 millones de dólares al mes ese plan, ¿cuántos meses toma el plan? Mira, esto no tiene un tiempo definido y más que todo por algo más lógico que tiene que ver con la ingeniería. Primero que todo, hay que importar el carbón para poder arrancar las máquinas, arrancar la termoeléctrica y arrancar las máquinas. Todavía no se sabe cuáles son las condiciones en las cuales se encuentra la termoeléctrica. Eso no se sabe si va a tomar un mes, 2 meses o 3 meses para poder entonces arreglar lo que se tenga que arreglar y comenzar a arrancarlo. Para eso también hay que importar lo que es el diésel, para poder arrancar todas estas máquinas. las Hay que plantas. ver las condiciones en las cuales se encuentra la planta y las Ok, condiciones... pero esas son cosas de adecuación. Una Sí. vez que eso empiece a trabajar, ustedes deben de tener un plazo Mira. estipulado para este plan. Mira, aproximadamente se estima, una vez ya pasar con todo esto del tema del mantenimiento, arrancar las máquinas, ver cuáles funcionan, si hay cambios, todo esto que te estoy diciendo ahora mismo, aproximadamente unos 6 meses a un año. Todo depende de cómo realmente se encuentre la maquinaria hoy en día, que ha pasado por casi 2 años parada. Y muchas por lo menos un ejemplo, de los camiones que están ahí, hay que comprar equipos y hay que cambiar algunos equipos también. O Así sea que todo el eso, plan podría costar 240 millones de dólares al año. Aproximadamente, un poco más o menos. Sí. Y el concentrado de cobre que tiene la empresa, si lo saca todo, porque estábamos hablando que un cálculo muy a rasgos grandes, la tonelada de cobre, que no es lo que es todo el concentrado, pero Exacto. bueno, ya hemos dicho cuáles son también las otras cosas que vienen con el concentrado, la plata, el oro. Al día de hoy está en $9,602 la tonelada. El precio del cobre ha subido considerablemente, Claro. así como el de la plata, así como el del oro. Y es un mineral metálico importantísimo. Entonces, le daría, o sea, es justo multiplicar 9,602 por 121,000 toneladas. No, porque ese es el precio de la tonelada de cobre y ya hemos explicado Ok, vamos que a el concentrado de depreciarlo. cobre, estamos hablando de un aproximado de 27 a 30% de la tonelada de concentrado de cobre es cobre, realmente. Sí, bueno, ok. ¿Qué quiere? Estamos hablando aproximadamente. 1920, le quité el 20% a eso. Aproximadamente. Ok, por 121,000. Ahí está el costo. 232 millones. O sea que Exactamente. la empresa va a usar el concentrado de cobre para financiar el proyecto. Correcto, porque al no haber operaciones, acuérdense que también todo el mantenimiento y todas las operaciones de la mina se financian con la operación. O sea, no Ok. todo se exporta ni todo se gana. Porque lo que se había planteado en un momento, y ya voy a la pausa, es que se iba a tener, para hacer este plan de gestión, Ajá. se iba a tener que producir cobre para financiar aquello. Ahora que está prohibida la producción y la extracción, usarán este acumulado Y que ya hay. hay un comunicado de la empresa en donde eso va a ir a un fondo para la financiación del
no va a ser ganancias de la empresa en este momento. Ok, bueno, vamos a hacer la pausa. Regresamos enseguida. ¿Qué va a hacer el gobierno con su parte? Son 9,000 toneladas. A ver qué, digo, hay plata ahí, pero 9,000 toneladas en concentrado, no procesada. Hay que ver si eso va a tener algún valor o cómo se va a hacer uso de él. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. En este bloque voy a hablar acerca de las entidades que están pues llamadas a poner controles en este plan de preservación. Don Roderick, hay muchísimas cosas que me gustaría conocer. Nada más, ¿cuántos trabajos necesita, o sea, y quién los contrata? La mina, obviamente, ¿no? Exactamente, la los mina. contrata el First Quantum, como tal, Minera Panamá. Sí. Ok. ¿Cuántas personas son? Pues el mismo plan lo establece 1.424 para no confundirnos. Okay. ¿No? ¿Y qué actividades se reactivan? Bueno, se reactiva, por supuesto, la seguridad, el tema médico, la parte ambiental, que es muy necesaria, la parte de puerto, ingeniería y planta, mina y servicios técnicos, recursos humanos, el tema de carretera, porque hay que darle mantenimiento, finanzas, el tema legal, todo eso que involucra... genera esta actividad económica dentro de la región. Exacto. ¿Qué va a pasar con las demandas de la empresa después de este plan? Porque acá ahora hay un plan que va a definir lo que queda en la mina, pero realmente el tema minero en el país sigue siendo un tema de mucho rechazo y muy sensitivo para el pueblo. Entonces, ¿cuál es el futuro? Mira, yo veo y tengo una frase, 2024 nos dio la razón. Hoy en día la parte positiva es que el panameño sabe más de minería que lo que sabía hace 2 o 3 años atrás. Y mucho más de todo. Y mucho más de todo, exactamente. Entonces, al saber más de minería, se ha dado cuenta de que Panamá realmente vale más con minería que sin minería, producto de todo lo que ha sucedido en el 2024 y lo que va en el 2025 en la parte económica. También las visitas que se hicieron y todos los programas que se están haciendo de docencia y de parte también de la Cámara Minera ha hecho que más de 9,000 personas realmente se hayan estado involucrando más, primero en las visitas y segundo en solicitar información adicional de lo que es la minería. Entonces yo considero que un gran porcentaje de los panameños hoy en día realmente sabe lo que representa la minería para Panamá y no como en el 2023 que se mezcló con otro tipo de Pero todavía actividades. ahorita hay tantos frentes abiertos en cuanto a manifestaciones sociales, organizaciones que están protestando. No quieren Río Indio, no quieren la mina, no quieren la caja. O sea, esa es la consigna de algunos grupos. ¿Usted cree que esa docencia y este tramo del tiempo en que se cerró la mina a la fecha ha cambiado la opinión pública? Sí, ha cambiado la opinión pública. Nosotros lo hemos estado monitoreando porque, claro, la Cámara Minera de Panamá eso es nuestro 24/7. ¿Y qué dicen sus encuestas? Hemos estado monitoreando, más del 51% realmente está hoy en día a favor de la minería. El tema de los que están... A favor de que se reactive la De que se minería. reactive. Los que están en contra prácticamente se han mantenido y también ha crecido el tema de las personas que están indecisas. O sea, el que no se atreve a hablar. ¿Cuántos no se atreven a decir sí o sí no? Mira, estamos hablando de casi la última un 21%. Bastante gente. Sí, están indecisos porque hay que entender, el tema de estos grupos radicales que son los que se oponen a todo, realmente son muy, muy agresivos en las redes sociales. No cualquiera puede aguantar que le griten en las redes sociales, vende patria y otros tipos de insultos. Y muchas personas evitan realmente dar su comentario para que no los traten entonces de esa manera en las redes sociales. Pero es muy importante también determinar que, vuelvo y repito, el 2024 nos dio la razón. O sea, hoy en día el panameño sabe más de minería de lo que sabía en 2023. ¿Qué usted proyecta con el tema de las demandas en contra del Estado? Mira, yo veo que gracias a todo lo que se ha estado haciendo, en realidad la aprobación de este plan es un acto necesario y también se ve de buena fe a nivel internacional, pero también la empresa y algunos, en este caso, accionistas han desistido, no han desistido, tienen las demandas pausadas en este momento. Se reactivan en cualquier momento cuando les digan que no hay actividad exactamente, minera. pero eso da un tiempo realmente para que se puedan sentar a negociar y llegar a un entendimiento.
porque en realidad aquí hay que entender algo. Cualquier cosa que no involucre a la empresa en las negociaciones no nos quita las demandas. Ya hay muchos accionistas incluso que han solicitado irse directamente a la demanda, pero sin embargo gran parte de los accionistas están pidiendo que realmente el diálogo. Ahora, ¿cuáles son los puntos más sensitivos en este trabajo que se va a hacer en la planta? En el plan de preservación. Bueno, ¿qué es lo más sensible? Hay concentrado de sulfuro también, según lo que tengo. Es sulfato, bueno, ¿no? Sulfato, exactamente. Perdón, sulfato. Sí, pero sulfato de amonio. Ese ya ha sido retirado progresivamente porque eso no pertenecía a la mina, pertenecía a uno de los proveedores que lo había dado a consignación. Okay. Entonces eso ya fue aprobado y se ha estado retirando progresivamente. Por otro lado, por supuesto, está la reactivación del puerto. Todo lo que tiene que ver con el tema de la... por ahí, ¿no? Todo va a salir por ahí, así que tiene que estar en óptimas condiciones. Por supuesto, la reactivación de la termoeléctrica, porque esa es la que le va a dar energía a todo. Se va a reactivar. Se va a reactivar y para eso se necesita carbón, exportar carbón, el diésel. Y por supuesto ver las condiciones en que se encuentran las maquinarias una vez que se arranquen nuevamente. Roderick, una cosa de las más importantes en todo esto es generar confianza. Exacto. Tanto de las instituciones que van a intervenir en el control como de la empresa en decir estoy haciendo lo correcto. Exacto. ¿Esto cómo va a pasar? Bueno, esto tiene que ver mucho con la transparencia. Nosotros siempre hemos sido partícipe de que ambas partes, no solamente la empresa, sino también el Estado, sean transparentes en lo que dicen. Por lo menos un ejemplo, la empresa, antes de que pasara todo esto, había presentado 9 auditorías ambientales, de las cuales las 9 habían sido aprobadas, pero sin embargo el Ministerio de Ambiente no las subió y no las hizo públicas. Es el Ministerio de Ambiente el que tiene que hacerlo público. Por lo menos el MISI tiene la responsabilidad, además de los monitoreos de agua, por dar un ejemplo, que hace la empresa y que hace la comunidad, el MISI también como Estado tiene que hacer su monitoreo. Esos monitoreos tampoco fueron puestos de forma pública, transparente. Ahora, toda la documentación que se esté haciendo y todos los informes que se hagan, incluso para la aprobación del plan, tiene que subirse. De esta forma, las personas pueden estar más confiadas de que pueden entrar a una página oficial y buscar la información y bajarla. Hay que saber entenderlo también. Sí. Y por último, yo creo que la Cámara Minera debe de presionar al Estado para que realmente cree un instituto de recursos minerales como debe de ser. Porque si es que esto va a reactivarse, y yo lo digo muy en suspensivos, o sea, punto suspensivo, ustedes deberían de presionar al gobierno para que se haga como debe de ser. No sea una dirección sin presupuesto en el MISI. Te digo algo que muy pocos saben. Mucho antes de todo esto, 2018, la Cámara Minera de Panamá, en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo y sus especialistas, hizo un estudio muy detallado de lo que necesitaba Panamá para poder desarrollarse como minería. Entre esos fue una evaluación exhaustiva del Código de Recursos Minerales, de los cuales encontraron muy robusto. Hay cosas que hay que... Lo cambiaron, yo lo sé, y eso tuvo mejor presentación, pero aún así el código... Y lo otro es el tema de una autoridad en minas. O sea, ¿y por qué una autoridad y no un ministerio? Porque el hecho de que la decisión no la toma una sola persona, sino que la toma una junta directiva. Tal cual como la autoridad del Canal de Panamá. Entonces, sí, hay que pensar a futuro, hay que buscar los mecanismos de fiscalización, las que todo sea transparente. Nosotros en la Cámara Minera de Panamá, por supuesto, cualquier pregunta nos pueden encontrar en nuestras páginas web. Y lo más importante también es determinar que ya todo lo que estamos hablando sobre el plan está en la Gaceta Oficial 30290-A. Pueden bajar todos los documentos de ahí, son públicos y revisarlo. Gracias, don Roderick, por estar con nosotros, presidente de la Cámara Minera en Panamá. Me parece importante la explicación, espero que se hayan aclarado algunas dudas o que haya usted sentido que la información es valiosa para poder hacer su propio juicio. Gracias nuevamente, gracias a ustedes. Las noticias en contexto con Adela Coriad.